Cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Marx de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. Hoy nos corresponde abordar el segundo apartado del Manifiesto Comunista, titulado Proletarios y Comunistas. Quiero agradecer a los integrantes de este seminario por la oportunidad que me dan para participar en él, muy en particular a los coordinadores que me dan la posibilidad de referirme a este texto. Creo que este texto de Marx lo podemos interpretar en tres partes. En la primera parte, examinaríamos el lugar que Marx le da al Partido Comunista con respecto al proletariado. Uno podría decirlo de otros términos. El primer apartado de este texto aborda el problema del lugar político del Partido Comunista en la lucha proletaria. En segundo lugar, creo que podemos abordar un asunto que es fundamental para entender el pensamiento de Marx y que aparece en varios de sus textos, en particular en El Capital. Este segundo tema sería el régimen de producción, el concepto de régimen de producción. O para ser más precisos, las aproximaciones que hace Marx al concepto de régimen de producción. Y en tercer lugar, y muy brevemente, podemos abordar el asunto de las consecuencias culturales de las reflexiones precedentes. Sobre el primer punto me parece muy importante hacer notar que Marx no considera que partidos comunistas y proletariado sean lo mismo. De entrada, ahí Marx ya establece un problema político fundamental y es cómo van a hacer un conjunto de personas que tienen unas características singulares y por eso se agrupan en partidos comunistas. Uno podría entender que estas personas, digamos, son los menos, por decirlo de algún modo. ¿Cómo van a hacer, decía, ese es el problema, los partidos comunistas para integrarse con esa masa mucho mayor, podríamos decir que son los más, y que constituyen el proletariado propiamente dicho? Para sintetizar esta pregunta que la expresé de manera larga y confusa, ¿cómo se van a relacionar los partidos comunistas con el proletariado, que es considerado por Marx el sujeto revolucionario por excelencia? Esta es entonces propiamente la pregunta política o revolucionaria de Marx, y es cuáles van a ser las articulaciones entre sujetos sociales para transformar el capitalismo, para abolir el capitalismo. Esa es una pregunta política, porque el sujeto político, el sujeto revolucionario, el sujeto colectivo transformador no se considera como ya dado. O sea, Marx, al menos en estos apartados, no está diciendo, ya existe un proletariado que es por sí mismo transformador y entonces no es necesario desplegar ninguna articulación ni ninguna acción política, sino que Marx nos está diciendo, por un lado existen partidos comunistas y por otro lado existen los obreros o el proletariado. La gran pregunta política es cómo se van a articular estos y cómo van a actuar. ¿Cómo se van a articular los partidos comunistas, que bien pueden estar perfectamente conformados también por proletariados? ¿Y cómo van a actuar sobre el proletariado? Que si uno entiende que el proletariado organizado será el proletariado articulado en los partidos comunistas, eso significaría también que existe un proletariado que quizá no está articulado y que debe articularse, que debe organizarse, que debe estructurarse de alguna manera para desplegar su acción política. En este mismo ámbito, Marx sitúa al Partido Comunista que él está postulando a través de este manifiesto
como un partido comunista con unas proposiciones teóricas, con una mirada teórica particular. Y esta mirada teórica particular la caracteriza Marx al menos por dos vías. Por una parte, Marx señalaría que el Partido Comunista tendría que siempre tener una mirada de conjunto que no se pierda en la coyuntura, como en la diversidad de lo coyuntural y que no se centre solamente en problemas nacionales. El Partido Comunista sería entonces el que tendría una mirada, una concepción teórica, unas ideas globales, unas ideas amplias que permitirían actuar en las luchas políticas muy disímiles, quizá coyunturales, quizá en exceso concretas que se plantea a la lucha obrera de manera permanente. Ahora bien, el hecho de que el Partido Comunista postulado por Marx no tenga una mirada que se centre solamente en lo coyuntural y en lo más concreto, no significa que tenga un conjunto de postulados abstractos que aplican en todo momento. Marx no plantea el Partido Comunista como aquel que tiene una verdad absoluta, acabada y definitiva, sino que Marx señala también que el Partido Comunista eh, piensa, reflexiona y analiza la realidad no a partir de un conjunto de postulados inamovibles, sino como resultado de la observación del proceso histórico concreto. Es decir, no habría ya establecida una verdad, sino que ésta tendría que investigarse dentro de la realidad histórica concreta. Así, el marxismo y el manifiesto comunista no vendrían a ser un recetario, sino más bien un conjunto de indicaciones para la reflexión concreta, indicaciones que en todo caso son revisables, como lo debería ser cualquier postulado que pretenda describir o interpretar la realidad. Finalmente, en este punto quisiera señalar que Marx en el Manifiesto Comunista señala como una de las funciones del Partido Comunista el formar la conciencia de clase del proletariado. Y para repetir algo que ya habíamos dicho, esto es absolutamente político. Marx no cree que la conciencia del proletariado esté ya establecida solo por el hecho de ser la clase proletaria. No vendría la conciencia revolucionaria como un producto automático de la constitución de la clase proletaria. Aquí tenemos entonces mínimo tres expresiones del trabajo político a realizar. Por un lado, sería necesaria la constitución de partidos comunistas. Por otro lado, sería necesaria la articulación de estos partidos comunistas a una base más amplia que es la de la clase proletaria. Y por otro lado, la actividad política implicaría el trabajo sobre la formación de la conciencia de clase del proletariado. Por otra parte, y para abordar el segundo asunto planteado en esta reflexión, Marx señala que uno de los propósitos de los comunistas es el de derrocar el régimen de la burguesía. Y nos señala que algo que caracteriza al régimen de la burguesía es un determinado régimen de propiedad. Y entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué es un régimen de propiedad? Marx al respecto nos da una pista. Nos dice que un régimen de propiedad es un régimen de producción y de apropiación de lo producido. Señala Marx que hasta el momento los distintos regímenes de propiedad que han existido han tenido en común que son regímenes de explotación, es decir, que se sustentan en el hecho de que unas clases producen a merced de otras
que se apropian de lo producido. Los comunistas no piensan que haya existido un régimen de propiedad único, estable y que no esté determinado históricamente, sino que piensan la propiedad en términos históricos y aspiran a abolir un régimen de propiedad muy específico, es decir, el régimen capitalista, que está sustentado en la explotación de los trabajadores por los capitalistas. Los capitalistas se caracterizan por detentar la propiedad de los medios de producción a partir de los cuales someten a la otra clase, la cual depende para vivir de su propia fuerza de trabajo. Entonces no es cualquier forma de propiedad o todas las formas de propiedad a las que se dirige el pensamiento de Marx. Explícitamente Marx señala que no se opone a la propiedad personal, es decir, a aquella forma de propiedad derivada del trabajo, por ejemplo la del artesano que fabrica determinado producto o la del campesino que desarrolla algún cultivo. De hecho, Marx viene a demostrar que es el capitalismo el que se opone a la propiedad personal, porque el trabajo que realizan los obreros no se convierte en propiedad de los obreros mismos, sino que el producto del trabajo obrero se convierte en capital apropiado por el capitalista. En este punto encontramos un pensamiento muy importante. La relación fundamental que sostiene la propiedad burguesa es la que existe entre el capitalista, que dispone de los medios de producción, es decir, materias primas, máquinas y en general los instrumentos de producción, herramientas, etcétera, y el obrero que tiene la fuerza de trabajo. Lo que pone en movimiento este sistema es el trabajo vivo de los obreros. De nada serviría tener medios de producción si no hay trabajadores que los pongan en movimiento. El trabajo del obrero produce entonces lo que será su propio salario por una parte y un excedente que será apropiado por el capitalista por otra parte, y este excedente se convertirá en capital acumulado y listo para sostener la propiedad de los medios de producción y la capacidad de comprar más fuerza de trabajo. Así postula Marx que el capital, aunque sea apropiado por el capitalista individual, el capital es el producto de un trabajo colectivo y en esa medida el capital es social. En otros términos podemos decir que el capital es trabajo social acumulado, que en virtud del régimen de propiedad se convierte en propiedad privada o que es apropiado privadamente. Ese sistema de producción y de apropiación de lo producido es el que el comunismo se propone destruir. En este punto vamos adentrándonos en el tercer problema planteado o conjunto de problemas que están relacionados con la cultura. Y tenemos que hacernos una pregunta. Destruir el sistema de producción y apropiación capitalista implicaría al mismo tiempo la destrucción de la propiedad, de toda propiedad, de la iniciativa individual, de la cultura y el derecho. En este punto Marx sostiene que las clases dominantes pretenden que el capitalismo está destinado a persistir eternamente y que sus creaciones culturales son la máxima realización de las posibilidades humanas. Así, pretenden que la crítica de la cultura y las instituciones surgidas en su seno, en el seno de la sociedad capitalista, implica la imposibilidad de la creación de alternativas. Es como si la humanidad hubiese alcanzado los límites de su imaginación colectiva, política, económica al alcanzar el capitalismo. Esto es lo que pretenden las clases dominantes. Pero, interpretando a Marx, podríamos decir, criticar la forma de producción capitalista no es destruir toda forma de producción. Se puede aspirar a mejores términos que no impliquen la explotación de una clase por otra. Criticar la cultura capitalista no implica querer destruir toda cultura.
Es posible pensar en desarrollos culturales más allá de la explotación, más allá del afán ilimitado de acumulación y del despojo de la mayoría y el consumismo. Lo mismo sucede con el derecho y con otras instituciones sociales que pueden encontrar términos más humanos de concreción, más allá de las formas creadas por el capital. Y acá no me quiero extender más, pero sí quisiera que hiciéramos hincapié en las reflexiones que vamos a desarrollar con sus intervenciones en el abordaje que hace Marx de las transformaciones que tendrían la familia, el lugar de las mujeres en la sociedad y la educación al abolir el régimen capitalista de producción. En particular, quisiera dejar dos preguntas. ¿Cómo interpretan ustedes esto que señala Marx al final del apartado, según lo cual al cambiar las condiciones de vida, y esto va entre comillas, las relaciones sociales y la existencia social del ser humano, cambian sus ideas, sus opiniones y sus conceptos, es decir, su conciencia? ¿Cómo se produce esta relación entre las condiciones de vida, las condiciones materiales de existencia y la conciencia o la cultura? Quisiera dejarles una segunda pregunta y es, ¿qué entiende Marx por poder? ¿O ustedes cómo creen que podemos pensar el poder a partir de lo que Marx ha señalado? Y en relación con el asunto del poder, podemos dejar otro campo abierto para la reflexión y es el del Estado. ¿Cómo podríamos imaginar las diferencias que se darían entre el Estado capitalista y un Estado que implicara su superación? Marx señala que el Estado capitalista es instrumento de las clases dominantes y que al abolir estas clases dominantes ya el Estado dejaría de ser un instrumento de clase y en esa medida perdería su carácter político. ¿Cómo interpretamos esto y cómo pensaríamos un Estado en el que ya no es el antagonismo de clase lo que lo fundamenta? ¿Qué tipo de institución sería el Estado cuando ya no tenga este sesgo de clase propio del Estado capitalista? Bueno, esto era lo que tenía que presentarles. Espero que de algún modo suscite la conversación. Un abrazo fuerte y que tengan muy buen día.